Vamos a continuar con la plática Análisis del apoyo en la identificación de distorsiones cognitivas en adultos jóvenes mediante un videojuego ad hoc por Ángel Jesús Matos Pech. Bienvenido. Muchas gracias, maestra. Este tema es un poquito contrastante con los que se comentaron anteriormente. Sin embargo, van a ver que es muy interesante. Primero, hay que definir qué es una distorsión cognitiva, ¿no? Bueno, la parte cognitiva viene de la percepción que nosotros podemos tener de las cosas o de la realidad en sí. Y cuando estas se distorsionan, suelen ocurrir ciertas situaciones que resultan perjudiciales para nosotros. Las distorsiones cognitivas son precisamente pensamientos automáticos negativos que suelen ocurrir cuando pasamos por ciertas situaciones sobre las cuales estamos predispuestos a pensar de una forma errónea, por así decirlo. ¿Cómo funcionan? Bueno, según el enfoque cognitivo-conductual de la psicología, primero se tiene un pensamiento automático. Por ejemplo, cuando alguien va a presentar su examen de cálculo integral y comienza a pensar, no, es que el maestro es muy difícil, me va a ir mal, la materia no se me da, etcétera, se pone ansiosa, y esta es una distorsión cognitiva clasificada como adivinación. Curiosamente, precisamente por estar pensando en eso, se pone nervioso y termina con ansiedad, lo cual le trae una consecuencia, una reacción, que puede ser ya sea que repruebe su examen o que le vaya mal en la materia, etcétera. A corto plazo puede ser el ejemplo que les comenté, y a largo plazo tener la presencia de ese tipo de pensamientos desencadena trastornos mentales como la ansiedad generalizada y la depresión. Normalmente cuando nosotros pensamos, partimos de la percepción que tenemos de la realidad hasta concluir en una idea. Por ejemplo, si vemos las nubes grises, podemos suponer que está lloviendo y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, cuando nosotros presentamos una distorsión cognitiva, ocurre lo contrario. Partimos de una idea y en lugar de razonar lo que estamos pensando, simplemente nos dejamos llevar hasta tener una serie de emociones desagradables que al final de cuentas pueden desencadenar, por ejemplo, en las personas que tienen problemas de ira, en gritos, enojos, te pones iracundo. En las personas depresivas suelen ponerse tristes, presentan aislamiento social, etc. Ahora, según el enfoque cognitivo-conductual, esto es un círculo vicioso en el cual están atrapados muchas personas actualmente. Básicamente ocurre que la gente tiene pensamientos que desencadenan sentimientos, emociones, sensaciones, etc. Estas emociones y sensaciones provocan que asimismo tengamos comportamientos. Una persona, por ejemplo, ansiosa, suele aislarse socialmente. Por lo tanto, un comportamiento puede ser que se quede en su cuarto, prefiera jugar Fortnite en solitario a jugarlo en dúo, por ejemplo. Y a través de esto tiene pensamientos, como por ejemplo, siempre juego solo, así que me siento triste porque estoy solo. Así funciona esto, y el enfoque lo que hace es que por medio de un terapeuta, esta maraña de pensamientos que se tienen se puedan discernir de tal forma que la persona, al identificar sus distorsiones cognitivas, pueda trabajar con ellas. Lamentablemente en México existe un estigma para la salud mental, principalmente, bueno, en todo el mundo en general, ¿no? A menos que se trate de algún trastorno o alguna condición, por ejemplo, el síndrome de Down, que pues es evidente. Cuando una persona suele decir que tengo ansiedad, siempre existen los típicos comentarios de generación de cristal o de échale ganas, ¿no? Las ganas pues jamás se echan. Y esto propicia que la gente sienta pena para ir a terapia, sienta pena para decir, ¿sabes qué? Me siento triste, me siento ansioso, creo que necesito ayuda. Sumándole a esto que las prioridades para la familia mexicana en promedio, estos son los gastos trimestrales de 2018 a 2020 en México. Se puede ver que de hecho la gente gastó más en calzado y en ropa que en salud. Y curiosamente, la familia mexicana promedio gasta la mayor parte de su salario y de sus ingresos en transporte y comunicaciones, es decir, en sus recargas a Telcel o en sus pasajes para los camiones, lo cual pues es una situación muy difícil para una persona que requiera acudir a terapia.
Obviamente esto tiene consecuencias, ya haciendo datos más serios. Esta es la gráfica del número de suicidios registrados en México desde 1994 hasta el 2021. Como se puede observar, va a la alza. Curiosamente, desde el 2009 hasta el 2021, la cantidad se ha duplicado, es decir, poco más de una década y ya se ha duplicado. En 2021, la cantidad de suicidios registrados fue de 8,432. La prevalecencia de ansiedad en México es del 43%, y según el INEGI y lo reportado, el 25% de los mexicanos nada más solo el 25% de los mexicanos admite que se ha sentido ansioso. Esto reafirma que lo que comenta la gente en México sobre su salud mental es que están bien, pero los datos reales reflejan otra cosa. Sobre Yucatán, somos el segundo estado con mayor tasa de suicidios a nivel nacional, solamente superados por Sinaloa. Ante esto, la gente interesada en la salud mental desarrolla terapias alternativas, desarrolla herramientas que pueden servir. Yo aquí traje algunas que les recomiendo en caso de que alguien las requiera. Está Friend Shoulder, que en español es Hombro Amigo, tiene versión en español. Es algo así como una red social que se utiliza para que las personas puedan emitir desahogos en caso de que no cuenten con alguien que les escuche o simplemente quieran permanecer en el anonimato por el mismo estigma que existe en México. La persona puede publicar sus propios desahogos y ahí hay gente que también es anónima, que puede compartir sus experiencias y, por así decirlo, conectar con gente que empatice contigo. Está Yana, que es una Siri, pero enfocada a el tratamiento emocional. Es un gurú emocional, como se define en la aplicación, bastante buena para la gente que generalmente está pegada al teléfono, siempre está pendiente de ti, es como que tengas un amigo. Está también Focus, curiosamente este está creado específicamente para identificar distorsiones cognitivas, a la vez que enseñar sobre los peligros de estas. Consiste en investigar varios casos de personas a las que les ha ocurrido algo debido a sus distorsiones cognitivas. Y también está Islands, este está en Europa, en el hospital universitario de Nashville, me parece, una disculpa. Lo que hace es utilizar los datos biométricos de la persona, como, ya sean sus gestos y su pulso cardíaco, para medir su estado de agitación y de ansiedad al momento de estar utilizando un simulador de islas en el cual, no sé si alguna vez alguien ha soñado que está volando pero no avanza, o que está nadando, o que corre y no avanza. Bueno, hagan de cuenta que eso es la pesadilla para una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Y eso es lo que precisamente emula Islands para la persona. Y lo que hace esto es leer sus datos biométricos para determinar cuál es el mejor tratamiento que se le puede dar. Hablando de videojuegos, para los conocedores, personas de cultura, conocerán Portal 2, un juego de puzzles desarrollado por Steam ya hace mucho tiempo. Bueno, se ha demostrado que este videojuego comercial, cuya intención de hecho no fue ayudar en trastornos de salud mental, es bueno para las personas con depresión, ya que reafirma su sentimiento de utilidad y les ayuda en la propuesta de metas, en la proposición de objetivos para personas que tienen problemas de procrastinación. Y en el caso de Candy Crush, se ha demostrado que ayuda a reducir los sentimientos negativos y afrontar emociones fuertes. Yo, por ejemplo, esto lo he confirmado. Cuando estaba esperando mi vacuna para el COVID, creo que la tercera, me puse a jugar Candy Crush porque me estaba muriendo de miedo por la inyección y curiosamente funcionó porque no me dolió tanto. Ahora bien, también existen videojuegos totalmente serios enfocados a el trabajo con la salud mental, ¿no? Está ARCOD, es un videojuego serio específicamente diseñado para la identificación de distorsiones cognitivas y es en realidad virtual. Utiliza lógica difusa y un sistema de reglas para analizar las decisiones de la persona, o sea, del usuario, del jugador, y definir si presenta ciertas distorsiones cognitivas o no. Analiza 5, que ahorita voy a comentar. El gameplay consiste en el cuidado de las mascotas y básicamente te dan una serie de tareas que debes realizar a través de 3 niveles, ya sea encontrar comida,
tomar decisiones sobre el cuidado de la mascota, es decir, si lo vas a bañar, si no lo vas a bañar. Existen escenarios que cambian abruptamente para ver cuál es tu reacción. Por ejemplo, que tu mascota se te escape y puedes pensar, bueno, ya me la atropellaron, ¿no? Estás cayendo en una distorsión cognitiva que se llama adivinación. Y en el caso de la detección, se demostró que el juego es capaz de detectar las 5 distorsiones cognitivas que se propusieron de forma similar a la escala de distorsiones cognitivas, que es un cuestionario estandarizado y reconocido internacionalmente para validar la presencia de DC en pacientes clínicos. Las 5 que trató fue influencia arbitraria, que quiere decir que tú supongas algo de lo cual no tienes conocimiento, como que pienses que le gustas a alguien cuando no es así. Catastrofismo, que es decir, pensar todo de mala forma, como si yo al venir acá hubiese pensado que voy a chocar en la moto o que se va a ir la luz, etc. Pensamiento dicotómico, que es ver el vaso siempre lleno o ver el vaso siempre vacío. Razonamiento emocional, el ejemplo más claro es una persona tiene una pareja que suele abusar de ella, ¿no? Sin embargo, debido a sus sentimientos, minimiza este abuso de tal forma que, bajo su percepción irracional, considera que no es tan grave lo que está ocurriendo. Y autoetiquetado. Las personas que tienen depresión y ansiedad generalmente se definen a sí mismas como personas depresivas o no, como personas depresivas o como personas ansiosas. En realidad debería decirse que tienen depresión o tienen ansiedad, pero no necesariamente eso define quiénes son. Entonces el autoetiquetado es algo muy común entre las personas que tienden a tener esta predisposición a los padecimientos. Curiosamente, la gente que presenta distorsiones cognitivas las presenta antes inclusive de tener depresión o ansiedad. Eso quiere decir que de tratarse estas a tiempo y de forma eficiente y adecuada, se puede prevenir que de hecho una persona padezca depresión y ansiedad y se le podría ahorrar desde la terapia hasta mucho tiempo de felicidad. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de juegos? Está la disponibilidad, está el alcance que se puede tener. Actualmente en México son 400 personas por cada psicólogo. Según las cuentas del INEGI, el 10% de México manifiesta tener algún trastorno mental. El 10% de 400 son 40. Eso quiere decir que hay un psicólogo por cada 40 personas en el país. Eso quiere decir que si ese psicólogo se pusiera a atender a las personas, tendría que dar una cita por día y el mes solo tiene 30 días, 31 máximo. Entonces, sí o sí, alguien se va a quedar sin acceso a un psicólogo. Eso suponiendo que se cuente con la infraestructura suficiente y con los accesos suficientes económicos, territoriales para la persona, ¿no? Y sobre todo la facilidad. Yo creo que un adolescente preferiría 1000 veces jugarse Portal 2 a tener una agenda que le diga qué tiene que hacer todo el día, ¿no? Para que se proponga metas en la vida. Entonces, la facilidad que tienen los videojuegos serios para acercarse a esas personas que tienen este estigma, tienen estas dificultades y necesitan del apoyo de alguien, es indispensable para trabajar sobre el tema. Ante esto, yo en mi trabajo de tesis estoy proponiendo desarrollar una herramienta de terapia digital para adultos jóvenes para que el usuario pueda identificar sus distorsiones cognitivas y realizar su eventual reflexión y atención sobre los peligros y consecuencias que éstas pueden tener. Más que nada es una herramienta tanto preventiva como de atención a personas con problemas de salud mental. ¿Cuáles son las características principales? Va a ser en el género RPG y de aventura gráfica. El género RPG se seleccionó no porque se vea bonito o algo así, sino porque incluye ciertos factores que son interesantes tanto para jugadores actuales como para gente un poquito mayor, ¿no? Entonces es como que está entre lo nuevo y lo viejo, es un género muy retro. Y aventura gráfica, que básicamente consiste en tomas de decisiones y ves qué pasa cuando decides algo. Y con base en eso vas sacando diferentes finales.
Se van a trabajar con las 3 distorsiones cognitivas que más están presentes en una muestra poblacional. Ahorita las vamos a comentar. El diseño va a ser en 2D y va a estar basado en la toma de decisiones. En el caso del gameplay, como había comentado, van a existir ciertas mecánicas, un sistema de misiones, un sistema de inventario, un sistema de diálogo y, y la toma de decisiones que había comentado. La idea es colocar a la persona bajo el argumento de que está en una escuela, llámese si quieren decirle a sí mismo su propia universidad, etcétera, y a través del cual tiene que convivir con personas, tiene que dialogar con sus compañeros, tiene que tratar con maestros que le estresen, tiene que presentar exámenes que le abrumen, tiene que observar situaciones, por ejemplo, de bullying, etcétera. Realmente no quiero como que hacer mucho spoiler en esta parte. Y bueno, se va a implementar desde luego un sistema de diálogo para que, dependiendo de las decisiones que tome la persona, se pueda determinar una rama en específico por la cual acudió la persona, ¿no? Para determinar el camino que toma o la tendencia que tiene sobre las decisiones que tome. Lógicamente, los diálogos y todo el argumento está asesorado por un psicólogo. No está hecho al azar, de hecho se sigue una metodología de un manual clínico que ahorita voy a comentar. Y en el caso del diseño de niveles, aquí no se alcanza a apreciar mucho, pero esto es un árbol. Entonces, la parte roja es el inicio del nivel y cada parte verde es una decisión o una acción que se puede realizar por parte del usuario, por parte del jugador, y cada círculo azul es una consecuencia o una posible resolución que puede tener sobre el nivel para la persona. La idea es que cada nivel sea rejugable, es decir, no se quede nada más en que lo voy a pasar, tomo la espada del amor y golpeo a, no sé, a mis problemas, ¿no? Porque realmente es muy obvio ese mensaje, ¿no? Habría que profundizar un poquito más. Entonces, el hecho de que sea rejugable permite que la persona se interese realmente en ver cuáles son los diferentes finales que pueden haber, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago aquello. Y al momento de observar las consecuencias de ciertas decisiones, se empieza a hacer ya un acto de conciencia y se empieza a trabajar precisamente con el modelo de TREC, que en este caso en inglés es REP, que es, es terapia racional emotiva conductual, que consiste precisamente en lo que había comentado antes. Esta fue desarrollada por Álvaro Delis en 1955 y consiste en hacer que la persona, el paciente clínico, reconozca por su propia cuenta lo irracional que están siendo sus pensamientos en ciertos momentos de su vida y de esta forma pueda reemplazarlos por pensamientos más útiles, como lo que había comentado antes. Una persona depresiva, una persona que padece de depresión no es una persona depresiva, es una persona que padece de depresión. Entonces, cambiar ese foco de pensamiento, cambiar esa manera de pensar es esencial para trabajar con personas que padecen de trastornos mentales. Llámese ansiedad, llámese depresión o prevenir dichas enfermedades. Y para validar el funcionamiento de la herramienta y que realmente está cumpliendo su objetivo, se plantea utilizar CD-Quest. Las 3 distorsiones que se van a evaluar son fortune telling, que viene siendo adivinación para nosotros en español, pensamiento dicotómico y magnificación y minimización. Magnificación y minimización hacen referencia a que todo lo ves de forma exagerada, como por ejemplo, te golpeas el dedito del pie y piensas que ya te fracturaste el pie, ¿no? Puede ser eso. Y minimización puede decir que estás minimizando tus logros, ¿no? Por ejemplo, la gente que se titula o la gente que está terminando sus materias, los que ya pasaron ecuaciones diferenciales y consideran que solo es una materia más, solo es algo más, y no reconocen como totales sus logros o no reconocen todo lo que han conseguido, ¿no? Eso es minimización. Y bueno, ya referente a la metodología desarrollada para el software, se planteó el utilizar la metodología GameT. ¿Por qué esta? Estoy seguro de que pues, algunos no lo conocen, ojalá que alguien sí.
es similar a la metodología iterativa e incremental, en el sentido de que se basa en hacer iteraciones o ciclos para el desarrollo de software, y en cada iteración o ciclos el trabajo se va complementando. La diferencia es que esta está pensado para el desarrollo de videojuegos serios e incluye ciertas fases, ciertos panoramas y ciertas rubros que permiten tanto asegurar la calidad en la parte educativa del videojuego, es decir, la parte seria de lo que viene siendo el proyecto, y también validar que realmente el objetivo que se planteó al inicio se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, consideré que esta es la mejor metodología que podía aplicar de momento. Sin embargo, también es adaptable, al igual que la iterativa incremental. Ya por último, algunas reflexiones. Bueno, existen demasiados factores que pueden impedir que una persona acuda a terapia. Realmente es muy complicado. El videojuego presentado, al menos el que yo propuse en esta ecuación, no pretende reemplazar el trabajo de un profesional especializado, no pretende ser una herramienta de terapia directa. Siempre es mejor acudir a terapia, pero en caso de que alguien requiera un acercamiento inicial, alguien requiera ayuda y no tenga acceso económico por distancia, etcétera, para eso se está trabajando en esto, ¿no? Y por último, lo que se había comentado durante todo, bueno, se ha estado comentando durante todo el Congreso, las herramientas digitales son una de las mejores fuentes efectivas de acercamiento para tratar problemas de salud mental, principalmente por aquello de, como diría mi tío, acercarse a los chavos, ¿no? Por aquello de estar en la onda. Entonces, utilizar esta forma de acercamiento sin duda es mejor. Yo, por ejemplo, jamás me hubiese interesado la salud mental si no hubiese comenzado a jugar Dark Souls. Entonces, de momento es todo. Perdón, ¿puedo hacer un pequeño vista? Sí, el juego estoy recopilando algunas de las experiencias que pasan los compañeros en su día a día en la escuela. Próximamente planeo publicar, próximamente planeo publicar una encuesta de forma totalmente anónima, a través de la cual pueden sugerir qué experiencias consideran que les gustaría que se agreguen en el juego como tal, y si hay algo que les interesaría que tengan en cuenta. Estoy totalmente libre a escucharles, porque al final de cuentas este es un proyecto desarrollado para la comunidad en general, para la comunidad estudiantil. Entonces, de igualmente, si alguien está interesado en colaborar, no necesariamente en programación, yo estoy haciendo el proyecto, no se preocupen, pero me refiero a la parte creativa. Si a alguien le encanta el diseño gráfico y quiere desarrollar un sprite o algo similar, quiere desarrollar un escenario o quiere ser un NPC y hace su propio NPC y me lo va, con todo gusto se le puede incluir. Ahora sí, sería todo. Muchas gracias, Ángel. Pasamos a la sesión de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Para ella, Esteban. Bueno, ahora sí. Una duda, dijiste que es una herramienta de autodiagnóstico. Entonces, basándome en que es un videojuego, ¿la idea es que el investigador tenga los datos o que, dado que complete cierta parte del juego, te diga, tal vez tengas esto? Como tal, no se le puede dar un diagnóstico concreto a la persona, debido a que pues, sería erróneo. Eso ya es parte del trabajo de un profesional, ¿no? Lo que se pretende aquí es
Bueno, en primera instancia, realizar un análisis sobre una muestra poblacional, determinar si están conscientes o si presentan alguna distorsión cognitiva, porque generalmente la gente que las presenta no está consciente de que las tiene. De hecho, el principal problema de ese trabajo es que para una persona por sí sola es casi imposible que se dé cuenta de que las tiene. Entonces, la idea es que al jugar este videojuego, se le vuelva, después de una serie de muestreos, se le vuelva a presentar el cuestionario y determinar si ahora ya está consciente de las distorsiones cognitivas que puede haber presentado, o si sabe o si es capaz de identificar si posee alguna. Como tal, igual se pueden extraer algunos datos, como la toma de decisiones que hizo, las ramas que recorrió, ya para análisis en trabajos futuros, por ejemplo. Hola. Oye, está muy interesante lo que platicas y a mí igual me surge una duda. Al momento de llegar a la parte del diagnóstico, ¿cómo lo conectas con los profesionales de la salud? Hay como... Es que se me ocurre que incluso puede haber motivación de logro, como incluir ese proceso del propio avance de cada persona con su terapeuta dentro del juego, o es completamente aparte de que ya lo terminé, me da un diagnóstico determinado y me conecta con un terapeuta, o cómo funciona. Sí, de hecho la idea es que pueda ser un complemento al procedimiento terapéutico, ¿no? Como tal, no hay una conexión que diga, bueno, no es personalizable de momento, por así decirlo, a cada paciente, porque la idea es que sea, que abarque a cierta cantidad de población, ¿no? Entonces sería imposible, digamos, si quiero llegar a toda una ciudad, sería imposible que por cada habitante se personalice, ¿no? O sería un poquito complicado dadas las limitaciones del proyecto. Sin embargo, sí hay una forma de proporcionar feedback a las personas referente a ciertos avances que pueda tener, que le puede comentar a su psicólogo y ya el profesional sabrá qué hacer o determinará qué hacer con esos datos. Precisamente por eso seleccioné el género RPG. Todo el mundo sabe que es un panel de stats, panel de estadísticas. Es donde te dice cuánta fuerza tiene tu personaje, cuánto daño hace, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en lugar de tener fuerza, puede ser, no sé, estás presentando adivinación, ¿no? O estás presentando pensamiento dicotómico, ¿no? En cuánto y en qué porcentaje, ¿no? Entonces, esos datos, pues, simplemente se pueden exportar como un PNG y proporcionárselos al psicólogo. De esa forma sí se podría conectar. Cierto. Agradecemos a Ángel Jesús Matos Pech su ponencia Análisis del apoyo en la identificación de distorsiones cognitivas en adultos jóvenes mayores mediante un videojuego ad hoc. Y en breve le haremos llegar su reconocimiento, Ángel. Muchas gracias.